Hola, hola, muy buen día. Si me ven, si me escuchan, si hay buena señal, bien, mal, regular. Bueno, ya vemos Como que se 29. corta tantito, profe. Ok. ¿Qué me dices, eh? A ver, ahí se mejoró, o igual, no empeoró, ya no se oye. ¿Lo dejamos así o le sigo moviendo? Ah, ok, sale, gracias Natalia. Sale, jóvenes, pues es viernes, hoy es viernes de 2 horas, pero lo bueno es que es viernes de videos o películas, entonces así lo manejamos más light, ¿sale? Entonces, algo que quieran que platicarme o preguntarme o que hayamos dejado pendiente de las clases anteriores, o ya directo nos vamos a lo de agua en alimentos. Yo espero hoy terminar ya con lo de agua en alimentos y ya dejarlo, el nuevo tema la semana que entra ya con carbohidratos en alimentos. ¿Ninguna observación, ningún comentario? Entonces, miren, les voy a empezar poniendo unos 2, 3 videos cortos o medianos sobre el tema de agua. Ya después le avanzamos a la parte de clase de que yo les platique y ustedes ahí me escuchan y me preguntan. Y si alcanzamos, pues vemos a lo mejor alguno o dos videos más para, para que sea la dinámica del día de hoy, ¿sí? Entonces, ningún comentario, nos vamos a los videos, ¿sí? Entonces, mire, de los videos les voy a poner uno sobre, ¿qué es? Tensión superficial. Como que, así como depresión de vapor es algo a veces muy abstracto, pues ya cuando nos ponen un video en donde nos lo ponen con más imágenes y efectos de pantalla, pues queda más clara. Y entonces, en tensión superficial también creo que se da ese fenómeno como impresión de vapor, que suena muy abstracto, pero ya sí se ejemplifica, ¿sí? Entonces, serían los que en un principio miraríamos referente a ese tema, y ya ustedes lo relacionan con todo esto que hemos visto de las propiedades físico-químicas del agua y su efecto en cosas de alimentos, ¿sí? Entonces, a ver, me quito de pantalla y les comparto mi pantalla. Le pongo el sonido y digo que voy a compartir pantalla. Ok, bueno, ahorita eso es de los apuntes. Entonces, de lo que les quería yo poner de videos, son estos de acá. A ver, empiezo con este cortito. Ok, entonces, sí le está apareciendo en pantalla una imagen de propiedades físico-químicas del agua de YouTube. Sí. Sí, ok. Entonces, está cortito, pero está muy ejemplificador. Ahí va, ¿eh? En este video vamos a revisar las propiedades físico-químicas del agua. La primera propiedad que vamos a revisar corresponde a la adhesión. Esta propiedad se define como la atracción de moléculas de un tipo con otras moléculas de diferente tipo. Esta propiedad es muy importante para el agua ya que ésta presenta grandes fuerzas de adhesión, especialmente cuando interactúa con otras moléculas que presenten cargas positivas o negativas. Por otro lado, también se tiene a la cohesión. Esta se define como la atracción que tienen las moléculas con otras de su mismo tipo. En el caso del agua, las fuerzas de cohesión son altas, gracias a que el agua puede formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, el agua al estar en contacto con una superficie se adhiere a ella, lo que nos indica que la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Y como el agua tiende a extenderse por toda la superficie, entonces decimos que el agua moja. Pero si el fluido lo cambiamos ahora por mercurio, podemos notar que las moléculas, en lugar de adherirse a la superficie, van a tender a formar pequeñas gotas. Entonces, en estas sustancias la fuerza de cohesión será mayor a la fuerza de adhesión, ya que las moléculas no tienden a extenderse, sino que permanecen juntas. Por lo tanto, este tipo de fluidos no moja.
Por otro lado, las fuerzas de cohesión son las responsables de que exista la tensión superficial, y esta es la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a un estado de tensión. Este fenómeno le permite al agua formar pequeñas gotas esféricas. Además, les permite a los insectos poderse desplazar sobre ella sin hundirse. Esto es gracias a que las moléculas que se encuentran en la superficie pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas vecinas, y sucesivamente formar más puentes de hidrógeno con moléculas de agua que se encuentren a mayor profundidad. Pero como éstas también se encuentran en contacto con el aire por uno de sus lados, entonces se van a formar menos enlaces entre Profe, se dejó de escuchar. Profe, El micrófono, a ver, ¿sí se escuchó lo del video o no se escuchó lo del video? Como la mitad, profe. Le faltó un pedazo. Ok, entonces se los pongo de la mitad, pues está cortito y interesante, entonces se los pongo a la mitad. Sí, entonces me voy a dejar con el micrófono abierto y nada más la cámara es la que sí voy a quitar, ¿sale? Ok, entonces me dice si falla algo de esto del sonido, que es lo que normalmente batallo más. A ver, time. Tomamos un vaso con agua y tenemos una aguja y tomamos una puñado de esta aguja poniéndola suavemente por encima del agua. La aguja va a quedar flotando, pero realmente no está flotando, ya que la A ver, pues, ahorita le pongo el anterior, ¿eh? Es que aquí ya me lo había cerrado y ahorita lo vuelvo a poner. Se los dejo desde el principio para no fallarle en cuanto a lo que nos escuchó. Your first assignment is the last thing you have to worry about with Chegg. Get homework help customized to your courses, including access to over 40 million textbook solutions, expert Q&A,
and step-by-step walkthroughs. En este video vamos a revisar las propiedades físico-químicas del agua. La primera propiedad que vamos a revisar corresponde a la adhesión. Esta propiedad se define como la atracción de moléculas de un tipo con otras moléculas de diferente tipo. Esta propiedad es muy importante para el agua ya que ésta presenta grandes fuerzas de adhesión, especialmente cuando interactúa con otras moléculas que presenten cargas positivas o negativas. Por otro lado, también se tiene a la cohesión. Esta se define como la atracción que tienen las moléculas con otras de su mismo tipo. En el caso del agua, las fuerzas de cohesión son altas, gracias a que el agua puede formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, el agua al estar en contacto con una superficie se adhiere a ella, lo que nos indica que la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Y como el agua tiende a extenderse por toda la superficie, entonces decimos que el agua moja. Pero si el fluido lo cambiamos ahora por mercurio, podemos notar que las moléculas, en lugar de adherirse a la superficie, van a tender a formar pequeñas gotas. Entonces, en estas sustancias la fuerza de cohesión será mayor a la fuerza de adhesión, ya que las moléculas no tienden a extenderse, sino que permanecen juntas. Por lo tanto, este tipo de fluidos no moja. Por otro lado, las fuerzas de cohesión son las responsables de que exista la tensión superficial. Y esta es la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a un estado de tensión. Este fenómeno le permite al agua formar pequeñas gotas esféricas. Además, les permite a los insectos poderse desplazar sobre ella sin hundirse. Esto es gracias a que las moléculas que se encuentran en la superficie pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas vecinas, y sucesivamente formar más puentes de hidrógeno con moléculas de agua que se encuentren a mayor profundidad. Pero como éstas también se encuentran en contacto con el aire por uno de sus lados, entonces se van a formar menos enlaces entre ellas, además de que estos van a ser más fuertes. Gracias a esto se puede percibir cómo el agua forma una membrana muy delgada. Por último, tenemos al fenómeno de capilaridad. Este fenómeno depende de la atracción entre las moléculas de agua y el vidrio, es decir, de la adhesión, y también depende de las interacciones entre las moléculas de agua con otras de su mismo tipo, es decir, de la cohesión. Y se define como la propiedad de ascenso o descenso del agua dentro de un tubo capilar. Un tubo capilar corresponde a un recipiente muy estrecho que puede albergar algún líquido. En este caso, si el líquido asciende por el capilar, predomina la adhesión, pero si éste desciende, predomina la cohesión. Y así, gracias a la capilaridad, el agua puede distribuirse desde las raíces de un árbol hacia todas las partes del mismo. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete. ¿Sí se escuchó bien esta vez? ¿Sí se escuchó todo? Sí, Ok. Entonces, les paso otro relacionado con esto mismo, pero sí un poquito, con un enfoque un poquito diferente. Este está un poquito más largo. ¿Sí? Si tomamos un vaso con agua y tenemos una aguja y tomamos con cuidado esta aguja, poniéndola suavemente por encima del agua, la aguja va a quedar flotando, pero realmente no está flotando, ya que la aguja es más densa que el agua. Y sabemos que si es más densa, pues se va a hundir en el agua. Así que en realidad no está flotando, simplemente está asentada en la superficie. Y esto se debe a que hay una tensión superficial en el agua. El agua es un líquido que tiene la capacidad de tener una cantidad significativa de tensión superficial. Y sabemos que esto se debe a la tensión superficial porque si llegamos y metemos nuestro dedo con un poquito de fuerza, golpeamos la aguja hacia abajo, lo suficiente para romper la tensión superficial, la aguja se va a hundir, como si fuera una piedra. ¿Y cómo es que el agua tiene esta propiedad de la tensión superficial? Tiene que ver con el hecho de que las moléculas de agua, dentro de este líquido, se atraen mutuamente. Esta molécula de agua puede formar enlaces de hidrógeno
con las demás moléculas de agua que la rodean y es jalada hacia estas. Hay un término para esto, le llamamos cohesión. El hecho de que las moléculas de agua y las moléculas de otros líquidos se atraen mutuamente. A esto le llamamos cohesión. ¿Y eso qué tiene que ver con la tensión superficial? Bueno, el chiste es que a estas moléculas de agua les gusta estar reunidas, les gusta agruparse si pueden. Esta molécula de agua, ¿cómo se puede mover? Pues puede elegir con cuál de las otras moléculas agruparse. Y el problema es, aquí adentro del líquido no puede decidirse con quién se va a agrupar. En otras palabras, digamos que es jalada por esta otra molécula. Bueno, también va a ser jalada a la izquierda por estas otras moléculas de acá. Esta la jala hacia su posición original, esta también la jala de regreso a su posición original, ya que habrá un componente de esta fuerza que está apuntando en la dirección de su posición original. Lo mismo con esta molécula a la izquierda. Así que las moléculas que se encuentran adentro del líquido están restringidas. Tienen muchas otras moléculas de agua a su alrededor, dictando en dónde deben estar, ya que si tratan de desplazarse, van a ser jaladas de nuevo a su posición original. Sin embargo, en la superficie no hay moléculas de agua por encima de la superficie. Estas moléculas son más libres y están menos restringidas, por lo que las moléculas de la superficie pueden agruparse entre sí y formar enlaces un poquito más fuertes entre ellas. Y se agrupan en la superficie de tal manera que crean una tensión, la cual no está presente en la parte de adentro del líquido. Estas moléculas de aquí abajo van a evitar que se agrupen o se apelmacen en el centro. Pero ya que aquí arriba hay menos restricciones, pueden formar estos enlaces más fuertes en la superficie. Y esto les permite soportar cierta tensión de arriba, que es lo que permite que la aguja descanse sobre la superficie. Algunas aplicaciones prácticas de esto son en los estudios clínicos, si hay bilis presente en la orina, se puede detectar su presencia porque baja la tensión superficial de la orina, por lo que nos permite probar cómo se está comportando el hígado y si está metabolizando las cosas como debería. Otra aplicación es que si ustedes van de campamento, tienen su tienda de campaña, comienza a llover y en el techo de la tienda se forman gotitas de agua. La mayoría de las tiendas de campaña evitarán que el agua se filtre hacia adentro, pero quizás se sientan tentados, si están sentados cómodamente adentro, decir, ay, esto se ve muy padre y lo quieran tocar, pero no deben de tocar las gotas de agua que están sobre la tienda, ya que en cuanto las toquen pueden romper la tensión superficial. Y una vez que rompemos la tensión superficial, las gotitas de agua se van a empezar a filtrar adentro de la tienda, justo en ese lugar donde lo tocamos. Y esto quizás no les haga pasar una buena noche. Así que resistan la tentación de tocar las gotitas de agua y romper la tensión superficial de su tienda de campaña. Y también cuando nos lavamos las manos y usamos jabón. Si nos lavamos las manos solamente con agua, muchas veces la tensión superficial del agua es muy grande, las moléculas de agua van a estar muy unidas entre ellas y van a formar grupos muy grandes, aunque no nos lo parezca. Podemos ver el agua que está muy parejita, pero a nivel microscópico el agua no está tan difusa como debería estar. Forman grupos, ya que el agua tiene una cohesión que la mantiene unida. Pero si agregamos un poco de jabón o de detergente, esto va a romper la tensión superficial del agua, lo que significa que las moléculas de agua no van a estar pegadas unas con otras y al no estar en grupos tan grandes puede penetrar más fácilmente todas las arruguitas y pliegues que hay en nuestra piel, lo que nos permitirá quitar mejor la mugre. Así que la tensión superficial se debe a la cohesión entre las moléculas de agua que se encuentran en la superficie del líquido. Pero las moléculas de agua no solo se atraen entre ellas. De hecho, son atraídas por el contenedor y otros materiales. Y a esto le llamamos adhesión.
El hecho de que las moléculas de agua sean atraídas por otros materiales lo llamamos adhesión. Entonces, esta molécula de agua no solo es atraída por las otras moléculas de agua que están a su alrededor, sino que también es atraída a la pared de este contenedor. Y es por eso que algunas moléculas de agua suben un poquito por esta pared del contenedor. Y es por eso que vemos cuando llenamos algún contenedor con agua y estamos midiendo líquido en una pequeña pipeta, la superficie no va a estar perfectamente lisa. Va a tener una forma más o menos así. Esto está exagerado, pero el chiste es que a los lados va a estar un poquito más elevado de lo que está al centro, por lo que debemos tener cuidado al medir líquidos. A esto se le llama el menisco y se debe a la adhesión o la atracción de las moléculas de agua al material del contenedor en donde se encuentra. Esta fuerza de adhesión es importante ya que ocasiona algo que llamamos acción capilar. Nos deshacemos de esto y si tenemos un contenedor con líquido, digamos que es agua, y tomamos otro contenedor, algo parecido a un popote, lo ponemos aquí adentro, si lo sumergimos, veremos que debido a que el líquido es atraído por las paredes de este contenedor, no solamente se va a quedar en este nivel, se va a subir o a levantar por encima del nivel original del agua. Si tuviéramos otro contenedor tipo popote más pequeño en diámetro y lo pusiéramos aquí, mientras más pequeño sea el tubo, mayor será este efecto. Y veremos que el agua se eleva a un nivel mucho mayor que el que tenía originalmente adentro de este popote. Y esto es debido a la adhesión del agua con las paredes de este contenedor. Y el nombre de este efecto es acción capilar, la cual es importante en una variedad de ejemplos biológicos y no biológicos, en donde al fluido se le ayuda a transportarse en parte debido a esta atracción entre el líquido y las paredes del contenedor o del tubo en donde está fluyendo. Muy bien, jóvenes. Preguntas, dudas, comentarios. Los videos están más o menos didácticos y ya esto de la tensión superficial, la capilaridad, la adhesión, la cohesión, pues como que ahí se ve ya de manera más gráfica y pues se aclaran muchas cosas, ¿verdad? Ahorita que estaban diciendo eso de capilaridad, ¿se acuerdan del fenómeno de histéresis? En donde les decía que las diferencias cuando un alimento se seca o se hidrata, que tomaban diferentes caminos, pues tiene que ver con esta capilaridad que menciona el video, en donde en ocasiones el agua que está arriba es la primera que sale, después como que se ahorca el capilar y deja agua atrapada, y eso hace que tengamos mucha agua, pero baja actividad de agua, porque está atrapada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que actividad de agua está relacionada con la disponibilidad del agua? Y al revés, cuando se está hidratando, pues primero se hidrata de la parte de arriba, y aunque tiene poca agua, la actividad de agua es alta, porque está muy disponible. A medida que pasa el tiempo, se va llenando el capilar y ya vuelven a tomar la misma ruta, tanto en la absorción como en la desorción. Muy bien. ¿Algo que quieran comentar? ¿Ya se escuchó mejor? ¿Ya sí estuvo aceptable el video? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Entonces, pues me sigo con la clase, un ratito de clase y ya terminamos con 1 o 2 videos más para que sea viernes de cine, ¿verdad? A ver, entonces, me quito de pantalla y les comparto la presentación de la materia, ¿sí? Bueno, esto viene para arriba. Entonces, mire, lo que me falta platicarles con ustedes es algo que empezamos la clase pasada, pero lo vimos así de manera muy rápida y sin detallar, de lo que es tecnología de alimentos, en donde más se puede entender mucho de las propiedades fisicoquímicas o aplicar las propiedades fisicoquímicas del agua para que nos sea útil en productos industrializados o de conservación, es en el secado o deshidratación, porque precisamente el secado
o deshidratación, pues es quitarle agua a los alimentos. Ya dijimos que la velocidad de deterioro de un alimento está en muchísimos casos relacionados con la cantidad y la forma en que interactúa el agua con los alimentos. Entonces, más cantidad de alimento, de más cantidad de agua, más susceptible es a que se descomponga o se eche a perder. O mayor interacción del agua con los constituyentes genera una actividad de agua menor y más vida de anaquel tiene. Entonces, el quitarle agua a algunos alimentos pues es muy propicio para tener vidas de anaquel grandes. Entonces, aquí en lo que viene del escrito, dice que en un alimento la humedad se va perdiendo por su superficie. Entonces, en el caso de una manzana, pues tendríamos que pensar que la superficie de la manzana o de la carne, del queso, lo que ustedes imaginen, por ahí es por donde va a salir el agua. O sea, el alimento la contiene y hay que sacarla. ¿Y por dónde va a salir esa agua? Pues por la área de superficie que tengas disponible para que por ahí salga. Y dice que va adquiriendo paulatinamente una capa espesa y seca, porque la primera agua que sale pues es la que está más pegada a la superficie y posteriormente va a ir saliendo el agua que está más al interior del alimento. Pero eso hace que se forme una especie de capa deshidratada sobre ese alimento. Dice, la mayor parte de la humedad restante pues está en el centro del alimento. Por tanto, se tiene que establecer o se establece un gradiente de humedad. Un gradiente es una diferencia en la concentración de humedad. Y como todo en la naturaleza, pues nuevamente la materia se mueva de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Entonces, el agua que está en mayor cantidad en el centro tiende a moverse y se va dirigiendo hasta la superficie del alimento. Pero solo hasta que llega a la capa exterior, que está seca o que tiene poca humedad, ahí se puede formar una barrera que actúa como aislante, porque a medida que se va sacando agua de la superficie, pues ¿qué queda en ese espacio donde estaba el agua? Pues lo más probable es que quede aire, porque pues si el agua ya no está, solo que venga más agua y llene esos espacios donde el agua salió, es que podemos pensar que ahí puede haber aire. Y acuérdense, el aire se considera uno de los más malos transmisores de calor. Quiere decir que cuando yo esté calentando, pues ahí va a batallar mucho el calor para moverse y llegar hasta el centro del alimento. Entonces, esos huecos que van dejándose por el agua que se evapore, que cubre el aire, actúan de manera de hacer más difícil la evaporación o el secado de los alimentos. Dice que además el agua que está en el centro, pues tiene que recorrer una distancia mayor a medida que se seque el alimento. Entonces, lo primero es lo que está en la superficie. Y después que sigue, lo que está inmediatamente después de la superficie. Y después lo que sigue. ¿Hasta dónde? Hasta el centro. El centro es la parte más lejana. Y es donde habría que pensar que debemos sacar esa agua para que se pueda tener un alimento pues bien secado, bien deshidratado. Hasta que llegue al equilibrio en donde ya todas las partes estén con una concentración similar de agua. Es lo que les platicaba del caso del bolillo o de pan blanco, en donde se tiene una corteza seca y se tiene un migajón húmedo. Si ustedes lo dejan reposar 2 o 3 días, van a ver que todos tienen una humedad similar. Pero cuando está recién horneado el pan, se nota mucho la diferencia en la concentración de agua, ¿sí? Entonces, se sabe que el secado es un método de conservación de alimentos y tiene que ver con extraer el agua, y esto inhibe la proliferación de microorganismos y dificulta la putrefacción o que se echen a perder. ¿Y cómo se hace este secado? Pues hay diferentes tipos de secadores. Entonces, algunos son los que el sólido se encuentra directamente expuesto a un gas caliente. Entonces, un gas caliente, que por lo general es aire, es el que hace esta evaporación del agua. El ejemplo más fácil, pues, es esas secadoras de pelo que usan las personas que tienen pelo. Y ellos, con el aire caliente que sale por unas resistencias que calientan ese aire y un ventilador, pues nosotros podemos propiciar que se seque. Pues esto, imagínenselo para una industria también, en donde pudiéramos tener pues un abanico muy grandototote que esté aventando aire y ese aire pase a través de una fuente de calor, puede ser una resistencia eléctrica o una chimenea, lo que ustedes tengan como forma de que se caliente el aire. Y ese aire, normalmente,
invade o se pone a pasar sobre el líquido, sobre el alimento húmedo, y esa humedad se va evaporando, ¿sí? También hay casos en los que los secadores, el calor se transfiere al sólido desde un medio externo, que puede ser vapor de agua. Se han dado cuenta que en las industrias se maneja mucho lo que es calderas, y una caldera lo que hace es calentar el agua y producir vapor. Pues este vapor se maneja por tuberías y se puede llevar a intercambiadores de calor, como puede ser una marmita. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer mermelada, pues la mermelada hay que deshidratar la fruta con azúcar para que se concentre y tener lo que es algo ya de una humedad relativa baja o una actividad baja de agua. Y ahora sí, la mermelada y todos los productos ya tienen más vida de anaquel, pero ahí no se puede calentar en exceso porque si no se dan reacciones de oscurecimiento, sobre todo del no enzimático, que generan olores, sabores y colores poco agradables. Entonces, una manera de evaporar el agua de las frutas es por vapor sobrecalentado, que alcanza a evaporar el agua que está dentro de las frutas. Y nuevamente se le llama marmitas y te dicen que tiene una chaqueta en donde va pasando el vapor y va haciendo ese calentamiento, ¿sí? Y también hay secadores que tienen una resistencia en donde se produce calor y ese calor hace que se sequen. Entonces ustedes mismos, si tienen un horno en casa, pues ese horno puede funcionar con gas. Cuando hornean algo, ustedes meten una masa para hacer pan y con el horneado ustedes ven que se desnaturalizan muchas cosas, pero también se evaporan muchas cosas y la masa que estaba semilíquida, pastosa, sale de manera sólida por el agua que se perdió. O algo muy común en casa, el horno de microondas. Si ustedes se ponen atención, van a ver que para lo que más utilizamos las microondas es para calentar agua, porque las microondas tienen el efecto de ser muy eficientes en el calentamiento de moléculas polares, como es el caso del agua. Entonces, quiero hacerme un café, un té o calentar agua para el microondas de manera rápida, te da ese servicio. Pero ya en otro tipo de materiales, en donde no tengan agua o tengan poca agua, pues falla mucha su eficiencia. Normalmente el microondas está en función de la cantidad de moléculas polares y el agua, pues son muchas moléculas, están polares y generan un calentamiento muy eficiente, ¿sí? Pues aquí les pongo ejemplos de este tipo de hornos, en donde nosotros vemos que se mete estas charolas, y estas charolas en un ambiente de alta temperatura, 105, 110 grados, pues empieza a evaporar el agua y entre más superficie de contacto, pues más eficiente es. Y estos tipos de frutas secas, que dicen cuando tenían mucha humedad, 1 kilo de manzanas se me hicieron 150, 200 gramos, 250 gramos de fruto seco. ¿Por qué? Porque principalmente era agua. Y a la hora de que yo seco, pues ya las concentro en sus componentes no acuosos y eso hace que tengamos mucho material sólido, pero poca agua. Pero la vida de anaquel de este tipo de materiales, pues es muchísimo mayor que cuando estaban crudas, ¿sí? También está el secado solar, que se vale a veces la carne, cuando quieren hacer carne seca, pues se pone o se cuelga para que este tipo de carne se empiece a deshidratar. Entonces aquí el mismo sol actúa como fuente de calor y genera este tipo de secado, ¿sí? Pues es económico, pues no les cuesta el sol, pero nuevamente estás en función de, pues si es verano, va a ser más eficiente, que no esté nublado, y pues bueno, se vale y la gente lo puede hacer, pero ya industrialmente pues tiene inconvenientes en cuanto a características del producto y operaciones de uso, ¿sí? El secado de bandejas, pues es similar al que estaba allá arriba, en donde se pone dentro de una estufa de secado, como los que están en el laboratorio ahí en la UA, o ya en cosas más industrializadas, ¿sí? Pero nuevamente está la resistencia eléctrica, se tiene adentro, bueno, puede ser de gas también, el calor, y ese calor está evaporando el agua y se van teniendo productos ya deshidratados. Y hay uno que es muy interesante, que es el secado por atomización. Entonces, este tipo de secado tiene que ver con que si incrementamos la superficie de contacto, pues va a ser muy poco tiempo necesario para calentar esas partículas y que el agua salga. Entonces, atomización tiene ese sentido de formar partículas bien, bien pequeñitas, lo más pequeñitas posible. ¿Y cómo lo haces? Atomizando.
Entonces ustedes dicen, ¿cuándo uso yo un atomizador o dónde veo un atomizador? ¿Se acuerdan que hay unos tipos spray que se usan para rociar ropa o para en el mismo pelo cuando se quieren poner algún fijador? Pues salen ahí en forma de atomización. O cuando echan el Raid, estos desinfectantes en casa, cuando fumigan, pues eso es una atomización. Entonces ustedes mismos pueden comprar un atomizador casero, a lo mejor ahí tienen en casa, y pueden estar a las hojitas del jardín, de la jardinería, propiciando un baño muy completo y en forma de pequeñas gotitas. Pues imagínense que eso mismo se hace, pero en un gran secador por aspersión, en donde en la parte de arriba se introduce ese producto con mucha humedad, pero pasan a través de una boquilla en donde una gotita se divide en muchísimas gotitas pequeñitas. Y si aquí en el interior tienen una temperatura muy alta, pues va a hacer que el calor, nada más en la caída de lo que es esto de material atomizado, se evapora el agua. Y ya cuando llega a la parte de abajo, ya es polvo. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿cómo harán la leche en polvo? Este es el método general o más común o más representativo de hacer leche en polvo. ¿Y cómo le quitaste el agua para hacer la leche en polvo? Haciendo este atomizado, ¿sí? Y se puede hacer para jugos o frutas también. O sea, cuando ustedes le digan jugo de naranja en polvo, jugo de fresa en polvo, cosas así, bueno, pues sería los más comunes. O cuando ustedes oyen del Nescafé o café soluble en polvo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues también hicieron primero una tazotota de café con granos de café y agua, y ya hiciste un café concentrado en donde hiciste la extracción de las sustancias que estaban en el café. Y ahora lo quieres hacer en polvo para que la gente lo tenga semanas, meses, años, sin que pierda muchas de sus características. Pues quítale el agua que le echaste a la hora de hacer la extracción. Y ahora sí, con esa consigues que el agua que le echaste se quede, se evapore y solo nos queden los sólidos que se extrajeron de lo que es los granos de café. Y ahora sí, aquí abajo está recibiendo lo que es el café soluble en polvo como el Nescafé o cualquier café soluble que ustedes conozcan, ¿sí? Entonces se puede utilizar para varios alimentos, ¿sí? Algunas cosas que hay que considerar en esto del secado es la orientación de los componentes. Y un ejemplo es la carne. Pues la carne pues es básicamente proteína, grasa y agua. Entonces cuando yo quiero secar carne, pues hay que considerar cómo están los compuestos, los componentes de esa carne. Esto en relación con la fuente de calor, para hacer que la carne más fácilmente pierda su humedad si escapa en línea paralela a las capas de grasa. ¿Se acuerdan que tenemos tejido adiposo o grasa, tejido que está entremetido entre los músculos, lo que llaman el marmoleado? Entonces, esas grasa generalmente no deja pasar el agua porque el agua y la grasa no se quieren. Entonces, a la hora de que se pone en un secador, pues hay que considerar cuál es la forma más directa en que el agua puede salir y que no se vea atrapada o retenida por componentes como la grasa, ¿sí? Entonces, es mejor que sean líneas paralelas, la salida del agua, a que tenga que hacer mucha presión el agua en forma de vapor para poder atravesar la grasa, ¿sí? Otra cosa que hay que considerar es lo de las propiedades coligativas. ¿Se acuerdan que decíamos que el punto de ebullición del agua se modifica por la concentración de los solutos, que son las propiedades coligativas que vimos en el curso? Y dicen que a medida que avanza el secado, pues la concentración de solutos aumenta en el agua restante. Entonces, llega el calor a lo que va a evaporar es al agua, pero no evapora o no saca los solutos. Entonces, como nosotros estamos sacando el solvente, que es el agua, pues el agua que queda restante tiene que disolver a todos los solutos iniciales, siendo una cantidad menor. Por lo tanto, se puede decir que hay una concentración. Entonces, al tener esta concentración y querer meter calor para evaporar el agua, pues van a tener que cambiar o hay que considerar las propiedades coligativas y que va a haber un aumento en la temperatura de ebullición. Dice que los alimentos con un alto contenido de azúcar o de otros solutos en agua que se pueden disolver de bajo peso molecular tardan más en secarse que los alimentos con bajo contenido de estos solutos.
Y esto es porque se acuerdan que se rige por la ley de Raoult. Entonces, el peso molecular sí es importante. Uno piensa normalmente en cantidad, en gramos, pero hay que pensar más que nada en moles, porque a mayor cantidad de moléculas o moles, más efecto tiene en las propiedades coligativas o en esto de que aumente más su punto de ebullición. Otro efecto que se tiene es el encogimiento y endurecimiento de la cubierta. Esto a veces se le llama termoplasticidad, en donde dice que si la tensión o compresión es excesiva y se pasa a su límite de elasticidad, no recobran su forma original, dando como resultado un encogimiento del alimento. Esto a veces aparece en los panes, en donde uno ve que en un pan o una galleta o este tipo de alimentos, también en esto de los suspiros, en donde también se da eso del secado, nota uno que quedan espacios al tipo de vacíos que se van generando por ser muy rápida la deshidratación. Entonces, sobre todo cuando es un secado rápido, no alcanza a moverse todas las partes y hay partes donde ya no recobra su forma original, ¿sí? Y algo parecido está esto de retrabajaduras, huecos y efectos de panal de miel, que también está relacionado con el secado rápido y normalmente se hacen secos y rígidos antes que el centro. Entonces el centro todavía se ve con una textura diferente a los que están más pegados a la superficie, ¿sí? El endurecimiento de la cubierta, esto en alimentos que contienen azúcares disueltos. Entonces cuando ustedes compran en frutas que higos o cosas de ese tipo que se han deshidratado, se dice que hay solutos que se concentran en la superficie y se siente como una miel. Y esto tiene que ver con que cuando se hace el secado, pues el agua se mueve junto con los solutos que tiene disueltos. Entonces el agua es el disolvente universal. Entonces cosas como los azúcares, glucosa, fructosa, sacarosa, están disueltos. Entonces el agua se mueve como solvente y lleva a sus solutos. Pero y durante todo del centro hasta la superficie. Pero ya que llega a la superficie, ahí normalmente lo que se va a evaporar es el agua. Pero todos los solutos que la acompañaban se quedan en la superficie. Entonces tienden a formar esa superficie enmielada en este tipo de alimentos en donde el agua es un disolvente de ese tipo de azúcares, ¿sí? Luego en la superficie el agua se evapora y los solutos quedan depositados. Entonces ese exudado pegajoso y azucarado de algunas frutas pues tiene que ver con esta condición del secado, ¿sí? También se pueden sellar los poros y las grietas de las superficies, también esto encoge el secado. Entonces uno ve una uva y la uva tiene toda su agua y se ve muy turgente y muy firme. Pero ustedes pueden deshidratar esa uva y esa uva, cuando pierde el agua, pues se convierte en uva pasa, en donde se ve como los poros y las grietas se cierran y también se tiene un volumen mucho menor, ¿sale? También está la etapa de cristalización o precipitado de solutos. Entonces, todos los solutos tienen un límite de concentración en agua. O sea, no se puede echar solutos de manera indefinida al agua para que lo disuelva. El agua tiene su capacidad de disolución. Y normalmente, cuando ya llegan a ese nivel donde ya no puede disolver más, se dice que está saturado, que ya el máximo posible de soluto ya se pudo integrar. Si le sigo echando más, normalmente precipita y ya queda como un soluto que no puede ser disuelto. Y esto pues también nos va a pasar cuando estemos secando. Entonces normalmente la sacarosa, que es el azúcar de mesa, es soluble hasta que alcance la proporción de 2 partes de azúcar por 1 de agua. Entonces ustedes dicen, quiero hacer una solución saturada con sacarosa, pues agarra, por decir, 660 gramos de azúcar y ponla 330 mililitros de agua y llévala a una temperatura moderada y vas a conseguir llegar a la saturación. Pero si ahí le quieres echar más azúcar, pues ya no, porque ya se saturó. Esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la miel. La miel a veces forma cristales o forma una separación de azúcar de lo que es propiamente la miel, algo que está como un sedimento
y decimos que cristalizó el azúcar, que tiene que ver con que el agua ya no funciona. ¿Y qué van a hacer? Pues nuevamente le puedes echar más agua y con eso pues ya queda más diluido. O lo puedes calentar, sabiendo que el agua mejora sus propiedades disolventes con la temperatura. Pero ya que se enfríe, es muy probable que te vuelva a aparecer esa cristalización o precipitación, o se hace una mezcla de las dos cosas, se le agrega agua para tener más soluto, o se le calienta, ¿verdad? Dice que si se evapora el agua, más allá del nivel de concentración, el azúcar se cristaliza y se separa, lo que platicábamos ahorita de la miel. Y esto también puede suceder en proteínas, en donde se pueden generar desnaturalizaciones y hacerlas precipitar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la leche, ustedes notan que ahí es un alimento que tiene una proporción de proteínas del 3.3, 3.5. Y sí, en una leche normal funciona bien, pero si ustedes van a hacer leche evaporada, concentrada o leche deshidratada, pues tienen que considerar que esas proteínas, va a haber un momento en que si ya no hay agua, pues se van a precipitar. Entonces, ese efecto se aprovecha para tener proteínas de leche en polvo, en donde es fácil separarlas en base a su capacidad de ser disueltas o de que se pueden desnaturalizar, ¿sí? Dice, la concentración de sales y minerales en la leche pueden alcanzar el punto en que se desnaturaliza parcialmente la proteína, provocando su conversión lenta en gel. ¿Vale? Y bueno, ya por último está el calentamiento por microondas, que era lo que comentábamos ahorita. O sea, si decimos que el agua es una molécula polar y sabemos que el microondas funciona en base al magnetrón, que es un sistema en donde se intensifican las ondas magnéticas de corriente alterna, pues en la corriente alterna se llama así precisamente porque alternan el polo. A veces están en polo positivo y alternan a polo negativo, otra vez a polo positivo, a polo negativo. Quiere decir que cualquier molécula polar que esté en el medio, que la más común y la más eficiente es el agua, por tener peso molecular bajito, generalmente se está moviendo hacia el polo contrario, como actúan las cosas eléctricas, y esa fricción es la que produce el calentamiento. En cambio, en los materiales que no tienen moléculas polares, pues es mínima o no hay esa situación y no se calienta. Entonces, normalmente estos microondas, ellos calientan por vibración. Entonces, hacen vibrar la molécula de agua y eso hace que la fricción origine el calor. Pero entonces hay que considerar que este calentamiento, para que sea eficiente, es en función a las moléculas polares. Entonces, al principio que hay muchas moléculas de agua, pues es muy eficiente. Pero a medida que avanza el secado, pues también por llegar a las temperaturas de ebullición, el agua se evapora y ya va quedando menos agua o menos moléculas polares y por tanto es menos eficiente este calentamiento por microondas, ¿sí? A ver, jóvenes, hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios. Algo que ustedes recuerden o que lo relacionen con su experiencia vivencial diaria o de alguna en su vida, ¿no? Muy bien. Entonces, mire, ya me quito de pantalla y ya nomás les platico de la congelación. Entonces, decimos que el agua puede pasar de estado líquido a estado sólido si le quitamos calor. Y nosotros en casa, algo cotidiano que hacemos, es meter al congelador los alimentos para que tengan vida de anaquel más grande. O lo que también hacemos es comprar alimentos congelados. Y ese alimento congelado, pues también, si mantengo la cadena de frío, pues también va a durar mucho. Entonces, acuérdense, el agua como disolvente, su función es transportar y permitir las reacciones químicas de todo tipo, entre ellas las reacciones de deterioro. Pero el agua en estado líquido no mantiene eso cuando pasa a estado sólido. Es decir, el agua se convierte en hielo y el hielo ya no disuelve ni transporta ni permite esas reacciones biológicas de descomposición. Entonces, lo que hay que nomás recordar y que es muy importante para esto de tecnología de alimentos es que el agua congelada puede quebrantar la textura de los alimentos, romper emulsiones,
desnaturalizar proteínas y causar otros cambios tanto físicos como químicos, ¿sí? Entonces ustedes en la práctica de esta materia, si hubiera sido presencial lo hubieran visto y hecho, si no ahí en casa con los videos y con lo que platicamos, pues ya más o menos algo de esto vieron, ¿verdad? En frutas de congelación lento, pues pasa esto, ¿verdad? O algo muy notorio, si ustedes ponen agua a hacerse hielo en cubitos, van a ver como que se aumenta el volumen del agua sólida al volumen de agua líquida que ustedes pusieron, como que se levanta. Y uno dice, ¿por qué se quiere levantar el agua? Pues no es que se quiera levantar, es que está ocupando un volumen mayor. Entonces, esto que vemos a nivel macro en un cubito de hielo o en cubitos de hielo, pues imagínenselo a nivel micro dentro de los componentes que están en el alimento. Y es una fuerza tan grande que ejerce el agua al hacer este cambio de fase que rompe las moléculas grandes que pudieran estar atrapando el agua, como un gel, como una emulsión, como un tejido celular, que pierde toda su composición. Y también el agua, por formar cristales, cuando se congela, tiende a expulsar las moléculas pequeñas. Por eso les decía que en los lugares donde hay nieve, como los polos, el hielo que ustedes ven ahí es un hielo que no tiene sal, aunque haya sido agua de mar, que el agua de mar sí tiene sal, y por el frío se convierte en hielo, pues ese hielo no deja que esté las partículas de sal dentro de él al momento de que se convierte en cristal. O uno mismo en casa lo pueden hacer, metan leche a congelar de la leche que tengan ahí y van a ver que a veces en la parte de arriba se forma un hielo que no tiene otro componente que no sea agua, y ya en la parte baja o en el centro ya se empiezan a congelar de manera conjunta tanto el agua como los solutos, que eso sucede en el punto eutéctico, que es cuando ya se llega a una temperatura donde se consigue esa congelación conjunta, ¿sí? Y cuando vemos helados y paletas, pues también hay que congelarlo todo junto para que se mantengan unidos el agua en forma de hielo con el colorante, el saborizante y todo lo que lleva esos materiales, ¿sí? Dice que cuando el agua se congela rápidamente, pues forma cristales de hielo diminutos. ¿Sí? Les ponía yo el caso de que la huerta, verduras prequecidas congeladas, que normalmente no se deteriora la textura porque son cristales pequeños. Pero si se congela lentamente, ahí sí se forman grandes cristales, así como racimos de cristales. Pues, por ejemplo, ustedes si quieren hacer paletas de hielo en casa, pues es fácil hacerlo con su congelador. Pero si quieren hacer helado, así como los comerciales, pues van a ver que no tiene la textura o los cristales que se forman no son tan pequeños como los comerciales. Tendría que tener un congelador muy rápido para poder generar cristales que no sean percibidos por el paladar. También una propiedad básica de las soluciones acuosas es que cuando aumenta su concentración de sólidos disueltos, pues baja su punto de congelación. Estos son propiedades coligativas. Lo mismo que practicábamos en secado, pues hay que imaginárselo para el congelado. O sea, el agua no se evapora y se va. El agua se queda, pero se queda en forma sólida que ya no está formando parte de la solución. Por tanto, los solutos se van concentrando y a medida que se van concentrando, su punto de congelación se va haciendo menor. Entonces, de los daños más comunes en el congelado o en la actividad tecnológica de alimentos congelados es que algunos solutos se pueden precipitar o separar de la solución por cristalización. Y esto da a productos o alimentos con una textura arenosa. Esto lo pueden ver si ustedes son de los que consumen leche condensada azucarada de las marcas comerciales como La Lechera o cualquier otra marca. A veces en la superficie o a veces en otras partes además de la superficie, se tiene esa leche con una especie de textura arenosa, que normalmente está relacionado con la lactosa, que la lactosa es de los azúcares que rápidamente se satura el agua y empieza a formar esos precipitados. Entonces sí hay que considerarlo al momento de pensar, la meto al refrigerador o si la dejo a temperatura ambiente, que no sea en un ambiente muy seco para que no se formen esas superficies arenosas o resecas. También dice que si los solutos no se precipitan,
sino que permanecen en una solución concentrada, pueden desnaturalizar las proteínas. Esto es porque si los solutos siguen disueltos en agua, esos solutos normalmente tienen pH ácido. En alimentos, todos los alimentos son ácidos a excepción del huevo. Entonces, en cualquier otro alimento, en frutas, verduras, carnes, lo que ustedes me digan, tienes que pensar que tienes un pH ácido. Y si esas iones ácidos o donadores de protones se quedan en el agua, pues en esa agua que se va haciendo menos por la congelación, el agua líquida se va haciendo menos, pues se pueden concentrar y pueden generar una disminución del pH hasta llegar al punto en que algunas proteínas lleguen a lo que se conoce como el punto isoeléctrico, en donde se hace una precipitación de esas proteínas y se separan, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la leche, ustedes ven como una leche que se hace vieja o que se deja fuera del refrigerador, se corta o se coagula y ya forma, hay una especie de cuajada en la parte de abajo y una especie de suero. ¿Y por qué se coagularon? Porque se acidificó la leche. ¿Y por qué se acidificó? Pues porque la lactosa fue convertida en ácido láctico por las lactobacilos, y eso hizo que llegara al punto isoeléctrico de la leche, que es el pH de 4.6, y eso hace que se corte, dicen las mamás o uno, es que ya está cortada, ya no te la tomes, ya está vieja. Y esa resulta en una precipitación, que eso sería el jocoque, pero pues hay gente que no le gusta el sabor o cree que para no arriesgarle mejor no hacerlo. Pero básicamente el jocoque es una leche ácida que se consigue en base a esto de dejar que las bacterias lleven a punto isoeléctrico, ¿sí? También otro fenómeno común es el de los gases en solución. Entonces, normalmente cuando ustedes compran bebidas carbonatadas, como el refresco, la cerveza o cualquiera que ustedes consuman, aguas minerales, etcétera, pues lo que tienes ahí es dióxido de carbono que está disuelto en agua. Pero si yo esta agua que estaba líquida y disolvía este gas, cuando se hace hielo, pues ya no tiene esa capacidad de disolver. Entonces también se da una concentración de los gases en el agua que está sin congelar. Esto genera una supersaturación de esos gases y genera la expulsión de la solución. Entonces a ustedes les habrá pasado que tienen un refresco o una cerveza en el congelador, lo sacan y se vuelve a convertir y se vuelve hielo o ya está en hielo y empieza como a derramarse. Y uno empieza a tomar o a echarlo en un lugar, pero sigue saliendo y sigue saliendo. Entonces quiere decir que los gases que están ahí, que en una forma, si no estuviera congelada, saldría nada más como un gas puro, aquí salen en forma de gas con hielo y algo de agua. Y eso produce que se derrame. Entonces, pues es un problema común, pero ya es más por el manejo que se hace de esto. Pero sí es basado en que los gases están en solución, pero en agua líquida, ¿sí? Y esto que les platicaba, el punto eutéctico, cuando se tiene la temperatura en la cual se congela de manera unida agua y soluto. Entonces llega un momento en que se congeló toda la leche, todo el refresco, toda la cerveza, lo que sea, y uno dice, aquí ya no hubo separación de soluto y el solvente. Entonces no es que ya llegaste a tu punto eutéctico, a partir de esta temperatura ya empiezan a congelarse de manera conjunta, ¿sí? Y sí, la diferencia entre refrigerar y congelar, pues es el tiempo. Ustedes meten al refrigerador y nuevamente están pensando que va a durarles días o semanas ese alimento fresco con sus características de conservación. Pero si lo congelan, pueden pensar en meses y años. Generalmente en este sistema es mucho más grande la vida de anaquel, ¿sí? Y pues bueno, la congelación pues, es eliminar calor y ya uno en el súper se encuentra el área de congelados o refrigerados y generalmente pues ya ustedes cuando van al súper es de lo último que echan al carrito para que no se les descongele en el camino y en cuanto lleguen es lo primero que hay que meter al congelador o al refrigerador si fuera el caso para que mantenga sus características de conservación, ¿sí? ¿Y cómo se congela? Pues también puede ser por aire frío, entonces le agregan un aire que viene de un sistema de enfriamiento y ese aire frío al momento de que pasa por el alimento pues se consigue enfriarlo. Y también puede ser por contacto, se puede una superficie fría con el producto que se quiere congelar y se va a extraer por diferencia de temperaturas hasta llegar a la congelación, que es muy parecido a lo que ustedes hacen en casa cuando meten al congelador, ¿sí? Y hay mezcla criogénica.
en donde se utilizan fluidos criogénicos, el tipo del nitrógeno o dióxido de carbono, que sustituyen el aire frío para conseguir el efecto de congelado, ¿sí? Y la congelación también se puede clasificar en lenta, media y rápida en función a las temperaturas que se utilicen. Normalmente, entre más grande sea la diferencia entre la temperatura del alimento a congelar y la fuente de extracción de calor, pues más rápido va a ser, ¿sí? Y pues puede por flujo de aire, por contacto o criogénico, ¿sí? Y pues la congelación rápida generalmente pues está más para la industria y normalmente es lo que nos permite tener productos congelados como los helados o cualquier cosa que ustedes compren congelada, el pollo, y nuevamente para que mantenga las características de los mariscos, frutas, etcétera, pues tiene que ser congelación rápida. Y sí, en el caso aquí de la huerta, ellos usan túneles de frío con aire refrigerado y eso es lo que permite tener estos productos con cristales pequeños, ¿sí? Muy bien, jóvenes. A ver, preguntas, dudas, comentarios. ¿Sí me escucharon? ¿Sí estuvo aquí me aparece a veces que la señal está regular o mal, pero sí me escucharon. Sí, fue claro. Sí. ¿Con nitrógeno líquido se puede llegar al grado de supercongelación o ultracongelación? Ahorita les voy a poner un video de eso. Y sí, es muy buena pregunta. Y sí, desde nada más preguntar, ¿cómo puede hacer que el nitrógeno, que es un gas, lo hagas líquido? Y bueno, pues está interesante, dice, ¿no? Y ya que lo haces líquido, esas temperaturas, por ser un líquido criogénico, ¿qué tan eficiente o cómo hace esto de congelar o de enfriar diferentes cosas, cualquier cosa va. Pero sí, el video que les quiero poner ahorita trata precisamente de eso, de cómo se experimenta. Y sí, son mezclas criogénicas y sí, pues habrá industrias que lleguen a manejarlo de manera comercial, pero normalmente resulta todavía algo caro, pero da características. Bueno, y así como la liofilización es un sistema de secado de lo más recomendable para mantener las condiciones químicas, biológicas, físicas de los materiales. Todavía el costo no lo hace tan manejado o tan comercial. Pero sí, lo que pregunta Fernanda está interesante. Y sí, cierto, o sea, el nitrógeno en laboratorios es relativamente común, pero en la industria alimentaria como que ciertos productos de elite o premium se pueden dar el lujo de hacerlo de esa manera. Pero sí, ahorita el video que les quiero pasar, si alcanzamos, es cómo funciona el nitrógeno líquido para este congelado. Muy bien, sale. Bien. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? ¿Todo bien? Sale, entonces, pues para completar, les pongo el video y así ya para un viernes de cine está bien. A ver, entonces lo tengo acá. A ver. Bueno, es este. Okay. A ver, si no se escucha bien, me dicen, para ver qué pasa. Estamos en Cosmocaixa y vamos a hablar de los estados de la materia y de sus cambios de estado. ¿Qué mejor lugar que la sala permanente del museo y que la bola de plasma para hablar de los estados de la materia? De hecho, aquí tenemos un claro ejemplo del cuarto estado de la materia, del plasma. Esta bola genera una diferencia de potencial de más de 300.000 voltios, lo que hace que el gas que está en su interior se convierta en estado de plasma. El plasma también lo podemos ver en las estrellas. Nuestro Sol está en este estado. De aquí, de la bola de plasma, vamos a pasar a ver una serie de experiencias que nos van a demostrar cómo los cambios de estado los podemos ver y experimentar con elementos muy sencillos. Como decíamos en la presentación, vamos a hablar de los estados de la materia. Hemos empezado viendo el estado de plasma, que es este estado menos conocido, y aquí tenemos los otros tres estados que son más usuales y que podemos observar en nuestra vida cotidiana. Tenemos el líquido, que tenemos dentro de esta probeta, tenemos el estado sólido, que es hielo, la fase sólida del agua, y luego hemos llenado un globo con aire, que es el estado gaseoso.
Pero no solo vamos a hablar de los estados de la materia, sino que vamos a hablar de los cambios de uno a otro. Vamos a empezar por hablar del cambio de sólido a líquido. Este cambio se llama fusión y es bastante fácil experimentalmente hacerlo porque simplemente lo que podemos hacer es derretir un hielo. Pero aquí lo que vamos a hacer es poner estos dos cubitos de hielo y vamos a esperar a que se fundan. Y para acelerar o intentar acelerar el proceso, vamos a abrigar a uno de ellos. Yo tengo aquí un gorro y una bufanda, se lo vamos a poner a este y le vamos a dejar abrigado, que es un concepto que normalmente relacionamos con calor, y lo vamos a dejar ahí durante el desarrollo de estas experiencias y luego veremos qué es lo que ha ocurrido con los hielos que hemos dejado para que se fundan. Vamos a pasar al siguiente cambio de estado. La fusión era de sólido a líquido, ahora vamos a ver de líquido a gaseoso. Esto comúnmente lo vemos en nuestras casas, en la cocina, cuando hervimos agua. Aquí vamos a hacerlo de una manera un poco más compleja para saber que siempre hervir, el concepto hervir lo tenemos muy relacionado con los 100 grados a los que hierve el agua, pero no todo hierve a la misma temperatura. Vamos a usar un elemento que es el nitrógeno, que en su estado líquido está a 196 grados bajo cero. Vamos a hacer que hierva y no va a hervir a 100 grados, sino de hecho va a hervir a eso, a 196 grados bajo cero. Para usar estos elementos, que no son cotidianos y que pueden ser peligrosos debido a su baja temperatura, nos vamos a adecuar en cuanto a normas de seguridad para poder manipularlos. Me voy a poner un delantal. Este delantal está específicamente diseñado para poder trabajar con elementos a muy baja temperatura. Además del mandil, vamos a usar estos guantes, que como veis tienen otro aspecto y otra resistencia también para trabajar con elementos muy fríos. Y también me voy a poner gafas para evitar salpicaduras. En este recipiente de aquí lo que tengo es nitrógeno líquido, y para hacerlo hervir vamos a usar este indicador de que algo hierve. Sabemos que en una tetera el agua está hirviendo porque empieza a pitar. Pues vamos a hacer esto mismo, pero en vez de con agua, con nitrógeno líquido. Voy a echar poco a poco el nitrógeno. Podemos observar que el vapor de agua, al estar muy frío el nitrógeno, se condensa muy rápidamente y echa vapor de agua. Y fijaros cómo está líquido. Realmente parece agua. Bien, yo creo que es suficiente. Y ahora nuestra tetera la vamos a tapar. Fijaos que inmediatamente está hirviendo. Esto es lo mismo que sucede cuando hervimos agua para hacer un té. Lo único que aquí realmente el nitrógeno estaba pasando a estado gaseoso muy rápido, porque aquí hace mucho más calor que su temperatura. Él está a 196 grados bajo cero y por encima de esta temperatura ya empieza a pasar de líquido a gas. Y eso es lo que está ocurriendo en la tetera, que es lo mismo que ocurre cuando hervimos agua. El pitido típico de que el té ya está listo. Vamos a abrir la tetera para que deje de sonar y vamos a seguir experimentando. Hemos pasado de líquido a gaseoso, ahora vamos a pasar de líquido a sólido. Para pasar de líquido a sólido, todos conocemos lo que es la congelación. La congelación es ocurre en los congeladores y podemos pasar cualquier elemento en estado líquido a casi cualquier a estado sólido. No todos los elementos, pero sí la mayoría. Aquí lo que vamos a hacer es pasar a estado sólido un elemento que normalmente está en estado líquido, que es el agua que está dentro de la lechuga. La lechuga en un 80% es agua y tiene esta textura y tiene esta forma y tiene más o menos esta rigidez precisamente al gran porcentaje de agua que tiene en su interior. Para pasar de líquido a sólido lo que vamos a hacer es congelarla. Pero como no tenemos mucho tiempo para meterla en el congelador, vamos a acelerar también este proceso usando nitrógeno líquido. Vuelvo a usar el nitrógeno líquido, esta vez vamos a poner el nitrógeno líquido en este recipiente, sumergiremos las lechugas y pasarán inmediatamente a estado sólido. Y esto lo podremos comprobar por la rigidez que va a adquirir la lechuga. Vuelvo otra vez a ponerme la indumentaria de seguridad y volvemos otra vez a echar nitrógeno.
Fijaros el vapor de agua debido a la condensación, y otra vez podemos apreciar cómo el nitrógeno realmente está en estado líquido, aunque si realmente lo pudiéramos ver de cerca veríamos que ya está hirviendo, porque claro, en cuanto entra en contacto con esta temperatura ya hierve, porque hace bastante calor. Y lo que vamos a hacer es ir metiendo las lechugas. Fijaos que como la lechuga también está más caliente, pues hace que hierva mucho más rápido el nitrógeno. Aparentemente la lechuga que tenemos aquí está en estado pues prácticamente igual, pero porque está congelado. Fijaos, si la tocamos, como inmediatamente se fractura. Ha pasado de ser un elemento blando, de tener una textura pues, de la que tienen las lechugas, a pasar a tener un elemento rígido, sólido, casi de líquido del agua al sólido del hielo, pero de una manera pues, mucho más llamativa, ya que cualquier cosa que metiéramos en nitrógeno se congela al instante. Bien, hemos visto de gas a líquido, de líquido a sólido. Nos falta ver algo más. Nos falta ver cómo podemos convertir algo gaseoso en líquido. Este proceso se llama licuación o licuefacción y lo vamos a conseguir mediante también nitrógeno líquido, pero esta vez con aire, con un globo que hemos inflado. Estos globos alargados que podemos encontrar en cualquier tienda. Aquí todavía tenemos un poquito de nitrógeno. Este globo lo hemos inflado con aire de nuestros pulmones, más o menos un 80% es nitrógeno. Como aquí lo que teníamos nitrógeno, para pasar el gas que tenemos dentro del globo al estado líquido, tendremos que acercarnos a esa temperatura, a la temperatura de licuación del nitrógeno, que son los 196 grados bajo cero. Lo vamos a hacer sumergiendo el globo. Y podemos ver cómo poco a poco el globo se va haciendo más pequeño. Es porque el estado líquido ocupa menos volumen que el estado gaseoso y entonces pues pierde la mayoría de su volumen. Y ahora sí que hay que fijarse muy rápido, porque dentro, si nos fijamos en la punta del globo, hay líquido, porque hemos licuado el gas. Es difícil de observar, pero sí de ver visualmente, ya que el globo pasa de estar pequeño a estar grande, porque el líquido, al pasar a estado gaseoso, pues aumenta su volumen en más de 10 veces. Una vez que tenemos el globo otra vez como al principio, es porque todo el líquido se ha vuelto a convertir en gas. Una vez que hemos visto el estado de cambio de estado de licuación, que es pasar de gas a líquido, lo hemos visto con el nitrógeno, ahora vamos a pasar a hacer un experimento para ver otros cambios de estado no tan comunes, que son la sublimación y la sublimación inversa. La sublimación es un estado en el que vamos a pasar directamente de sólido a gaseoso. Para ello vamos a utilizar CO2 en estado sólido, lo que se viene llamando hielo seco. El hielo seco tiene apariencia de hielo, pero la peculiaridad de que no va a pasar a estado líquido, sino directamente va a sublimar en estado gaseoso. ¿Cómo podemos ver esto desde un punto de vista experimental? Pues vamos a utilizar este matraz y este globo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a echar el CO2 en estado sólido dentro del matraz. Mediante estas pinzas para no quemarnos, porque también está bastante frío. Está aproximadamente a 48 grados bajo cero. Y para ver que realmente pasa a estado gaseoso sin pasar por estado líquido, lo vamos a tapar con este globo. Y al tenerlo en la mano podemos fijarnos cómo el globo
se empieza a hinchar y eso que aparentemente no se ha derretido todo el CO2 que tenemos, pero la temperatura ambiente hace que se empiece poco a poco a sublimar y poco a poco ese gas que se va produciendo pues empieza a inflar el globo. Lo vamos a dejar aquí durante este rato que dure la experiencia y veremos cómo el globo poco a poco se empieza a inflar, podría llegar a explotar, ya que al pasar de sólido a gas el volumen puede llegar a más de 100 veces su tamaño, de manera que si todo sale como debería, el globo podría hasta explotar. Y hay otro estado de la materia, otro cambio de estado que tiene que ver con la sublimación, pero es el proceso inverso. Hemos pasado de sólido a gaseoso, ahora vamos a pasar de gaseoso a sólido. Esto ocurre de manera más habitual de lo que creemos. Aquí lo vamos a hacer usando otra vez nitrógeno líquido para generar un ambiente muy frío y muy rápido. Simplemente vamos a echar nitrógeno líquido en un vaso de precipitados. Lo que va a hacer es empezar a hervir, como lo hemos visto anteriormente, de manera que vamos a poder ver de una manera más gráfica cómo es el nitrógeno, cómo hierve, pero claro, para realmente ver la sublimación inversa, tenemos que ver que de gas pasamos directamente a estado sólido. Esto lo podremos ver por la parte exterior del vaso, ya que se va a formar escarcha. La escarcha que se ve en el rocío por las mañanas es esta sublimación inversa. El vapor de agua que hay en el ambiente pasa directamente a estado sólido. Se congela sin pasar por estado líquido. Es lo que podemos ver en la parte de fuera del vaso o lo que podemos ver al amanecer en las plantas si damos un paseo por el bosque. Hemos pasado de algo gaseoso, como es el vapor de agua que hay en el ambiente, a algo sólido, como es la escarcha. Como decía, esto lo podemos ver por las mañanas, pero también mediante este experimento la escarcha se queda pegada al vaso. Bien, pues con todo este mare magnum de cambios de estado, aquí tenemos todo lo que hemos hecho en esta serie de experiencias. Hemos pasado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido. No nos tenemos que olvidar del estado de uno de los más facilitos y sencillos que hemos hecho al principio, que era el de fusión, el de pasar de sólido a líquido. Aquí tenemos todavía el hielo, o al menos lo que queda del hielo, los dos hielos con los que habíamos comenzado. Uno de ellos habíamos dicho que le queríamos abrigar para acelerar el proceso. Esto, bueno, realmente era un guiño para poder explicar otra cosa. Como vemos, sí que se han ido fundiendo, pero podemos observar que el hielo al que hemos abrigado realmente se ha fundido menos que el hielo que hemos dejado sin abrigar. El concepto de abrigar normalmente lo relacionamos con aumento de temperatura, pero es erróneo. Realmente cuando nos abrigamos lo que hacemos es aislarnos, mantener la temperatura que tenemos. Por eso el hielo que hemos aislado se ha mantenido frío durante más tiempo. Bien, pues esto es todo desde Cosmocaisa. Hemos terminado hablando de cambios de estado, haciendo experiencias que muestran los cambios de estado de una manera muy atractiva y experimental. Espero que os hayan gustado y nos vemos la semana que viene. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo de los videos o de lo que platicamos hace ratito que les haya causado alguna duda o algún comentario, algún impulso de participar? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Sí, muy bien. Sí. Bueno, cuando hizo los experimentos del nitrógeno líquido mencionaba mucho que era vapor de agua. Entonces, ¿el nitrógeno líquido también contiene agua? ¿O No. por qué? Sí, nuevamente sí tiene el concepto de humedad relativa. O sea, en el aire hay agua que está dispersa en el aire. Entonces, un día húmedo es un día que tiene una humedad relativa alta. Un día seco es un día en donde el aire tiene humedad relativa baja. Entonces, cuando tú ves el dióxido de carbono que sale mucho vapor, tú dices, el dióxido de carbono y el nitrógeno no tienen color,
O sea, son, pues así como el aire. O sea, el aire principalmente es nitrógeno, el 78% de su composición es nitrógeno, y tú no ves que tenga ese vapor, más bien es el frío o el agua que se enfría tanto que se condensa. Y al condensarse es todo ese vapor. ¿Qué es vapor? Vapor de agua. O sea, lo que tú ves es el agua condensada por lo frío que está tanto el nitrógeno líquido como el dióxido de carbono líquido. Sí, pero el nitrógeno y el dióxido de carbono son transparentes. Pero sí confunde mucho, y sí, hasta uno dice, ¿cómo todo ese dióxido de carbono o todo ese nitrógeno está generando? Es el agua la que hace esa vaporización, pero es el agua que se está condensando. O sea, el agua está en forma de vapor como humedad relativa, o sea, en forma gaseosa, y pasa a una forma líquida por el enfriamiento. Y es lo que nosotros vemos que es casi instantáneo. Pareciera que está saliendo dióxido de carbono o nitrógeno del material, pero no, es el agua condensada. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Mire, yo con esto termino el tema de agua, pero si hubiera alguna otra cosa que ustedes quieran que retomemos de lo que vimos o que crean que les puede ser útil para esto de agua en alimentos, pues adelante me dicen y tratamos de adaptarnos a eso. Si no, pues ya la semana que entra empezamos con el tema de carbohidratos en alimentos, que ya ahora sí empezamos a hablar de nutrientes y ya de otro tipo de cosas, ¿sí? Pues si gustan, por hoy aquí lo dejamos, pues ya fue bastante para un viernes, ¿verdad? Sale, compañeros. Pues si no hay algo más de ustedes, los veo el lunes aquí en Teams, ¿sale? Que tengan buen fin de semana. Profe, yo nada más quería preguntar si subiría los apuntes del agua. Sí, Los- claro que sí. Ahorita los subo. Perdón. Aquí. Sí, muchas gracias. Sí, claro. Sí, ahorita los subo y ahí están las ligas a los videos para que al final viene un chorro de videos relacionados con el tema, y pues ya quien quiera profundizar o que le guste, pues ahí es una propuesta, ¿eh? Todos están sacados de YouTube y ustedes pueden ahí todavía seleccionar de lo que ofrece, pero sí como que los traté de acomodar para facilitarles que utilicen esta tecnología del multimedia y de los videos en YouTube. Para lo que no quedó muy claro, pues ahí lo mejoren. ¿Sí? Okay. Sí, ahorita mismo lo subo, ¿eh? Qué bueno que me recuerdan. Sí, para que ya lo tengan. Sale. Feliz fin de Gracias, hasta semana. luego. Sí, hasta luego, suerte en todo, ¿eh? Gracias. Igual, suerte.